todos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de que si funcionan o no funcionan las dichosas mascarillas caseras que nosotras elaboramos para nuestro cabello. Seguramente tú alguna vez te has preguntado esto. Bueno, yo me pongo tantas cosas en mi cabello y efectivamente mi cabello sí crece, no crece absolutamente nada o me creció un poco. Bueno, a partir de la fecha yo te voy a mostrar a ti cómo tú puedes corroborar eso, si efectivamente las mascarillas caseras funcionan o no funcionan, si hacen crecer nuestro cabello en un día, en 2, en 7 y hasta en 10 días. Es decir, nosotros vemos la publicidad de que wow, nuestro cabello va a crecer de una forma milagrosa, de una forma totalmente abundante, que tú ves un aviso o es eh, una publicidad donde tu cabello en una semana aproximadamente te crece, wow, 10, 20, 30 centímetros. O sea, tú ves una foto de esa y tú dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? Entras a dar clic en ese video o en ese enlace de algún blog o alguna propaganda en el Facebook, en Instagram, y tú, qué oh sorpresas, entras y solamente te dicen que ciertas cosas son buenas para la estimulación del cabello, que ciertas cosas te van a hacer crecer el cabello de una manera rápida, gigantesca, en fin. Yo me pregunté, ¿es publicidad o realmente las cosas sí funcionan? Yo me he caracterizado por hacer los videos en base a las cosas que funcionan en mi cabello, tanto como en el cabello rizado o afro, porque tengo las dos texturas. Entonces, en este caso, no sé que también sea en cabellos para personas eh, que son de cabello liso o también ondulado. No puedo dar una versión eficacia en ello, pero sé de por genética que el cabello rizado crece de una manera más lenta que el cabello liso. Entonces, por lo tanto, según las experiencias que yo he tenido, yo quise hacerles este video a ustedes en base a que ya tuve un año de haber ingerido biotina aproximadamente, de donde comencé este reto de biotina durante 90 días, y yo sé cuánto mi cabello creció por mes, y saber así de esta forma si estas mascarillas caseras a mí me estimulan el crecimiento, si son solo propagandas o simplemente aciertan las chicas que tienen este tipo de videos y este tipo de blog. Bueno, seguramente tú también te lo has preguntado. ¿Funcionan las mascarillas caseras para el pelo? Bueno, si tú eres de esas personas que siempre estás agregándote mascarillas en tu cabello y no sabes si crecen o no crecen, yo te invito a que empieces esta aventura conmigo y conozcas los beneficios y los desaciertos de este tipo de mascarillas. Todas nosotras hemos buscado millones de mascarillas para agregar a nuestro cabello. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras siempre quiere tener el cabello muchísimo más largo, más todas aquellas chicas que vienen en recuperación de sus rizos o en la recuperación de su cabello, llámese por diferentes tipos de tratamientos como alisados, queratinas, blower, también permanentes, incluso tinturaciones. Si tú eres de esas personas que has pasado por todos estos ciclos en cambios de imagen, tanto como de tu cabello, y estás recuperando ese cabello totalmente natural y quieres saber realmente si las mascarillas caseras te están funcionando o funcionan realmente, o si son solo propaganda, si son solamente por llenar una casilla, por llenar un video y no saber realmente si lo que estamos hablando en realidad funciona. Entonces, según la experiencia que yo he tenido en estos casos, sé cuáles mascarillas me han funcionado y cuáles definitivamente no he visto ningún beneficio. Entonces, cada mascarilla tiene su función, como para los que son de cabello seco, dañado, que desean un cabello brillante, sedoso, que tienen el cabello áspero, que necesitan mejorar su hidratación, en fin, muchísimas de esas mascarillas sí funcionan.
otras no le funcionan a otras chicas. ¿Pero por qué no funcionan? Simplemente porque hay que tener en cuenta que la porosidad de nuestro cabello es muy importante identificarla. Si tú eres de porosidad alta, todas las mascarillas no te van a sentar. Si eres de porosidad baja, muchísimo peor. Las únicas personas que se verían beneficiadas con cualquier tipo de mascarilla que le agregue a su cabello serían las chicas que tengan porosidad media o una porosidad normal. Si no sabes qué es porosidad y si no tienes idea de qué te estoy hablando, te invito a que le des clic al video allá arriba y puedes enterarte de cómo es tu tipo de cabello y qué porosidad tiene. También lo vas a encontrar aquí en la cajita de información. Bueno, y no hablando más, les menciono que comienzo el reto con la zanahoria. Yo he leído y he visto algunos links y toda la información en internet que haya visto sobre la zanahoria para hacer crecer el cabello en 10 días o estimular el crecimiento del cabello en 10 días, así como la zanahoria hay muchísimos. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de este post o de estos anuncios que tú ves e incluso videos que tú ves en YouTube? Entonces, ¿qué me llamó la atención? Me dicen que el aceite de coco me estimula el crecimiento del cabello. Me dicen que el aceite de oliva mejora la hidratación del folículo piloso y lo cual hará que mi cabello crezca muchísimo más rápido también. Pero a su vez también me dicen que la zanahoria es muy importante porque tiene tanto como betacaroteno, tiene antioxidantes, tiene múltiples vitaminas que también ayudan a la estimulación del crecimiento del cabello. Yo me dije, ¿todo esto es mito o es verdad? Entonces, de esta manera yo inicio mi tratamiento de el crecimiento del cabello en los retos que yo siempre hago, ¿ya? Y que me he caracterizado por hacerlo en esta época del año cuando nuestro cabello está pidiendo muchísima más hidratación y muchísima más fuerza. Entonces, en base a eso, yo he decidido, la receta dice claramente que hay que mezclar aceite de oliva, aceite de coco y zanahoria para estimular nuestro crecimiento del cabello. Pero yo digo, los tres hacen una combinación perfecta, pero los tres a la vez estimulan el crecimiento del cabello. Entonces, yo quiero saber uno por uno si funcionan o no funcionan, porque realmente no voy a saber si cuál de los tres es el que me está estimulando, si es la zanahoria, si es el aceite de oliva o si es el aceite de coco, para que ustedes más o menos me entiendan. Entonces, ustedes verán a continuación cómo mi cabello está, la mitad de mi cabello, el lado izquierdo de mi cabello va a estar cargado de simplemente el zumo de las zanahorias. Con el zumo de la zanahoria yo estimulé con la yema de los dedos en el cuero cabelludo y rocié el zumo de zanahoria por todo mi cabello en esa área. De esta manera yo voy a hacer este reto por 10 días. 10 días exactamente. Yo tomé la medición el día número 1 que les voy a mostrar en pantalla y le tomaré la medición el día 10 para ver si esto funciona o simplemente queda en una hidratación o una reestructuración de nuestro cabello. Del otro lado, del lado derecho, ustedes van a ver que yo preparé la siguiente mezcla: una cucharadita de zumo de zanahoria más unas gotitas de aceite de oliva y unas gotas de aceite de coco. ¿Por qué preparo esta mezcla así como la van a ver en el video? Simplemente porque si yo hago esta mezcla y para guardarla en la refrigeradora, el aceite de coco suele a solidificarse, es decir, me va a costar muchísimo más trabajo que salga en el spray o podérmelo aplicar de esa manera engrumada. Entonces, lo básico, ustedes toman las zanahorias, le eliminan la cáscara. Una forma rápida de hacerlo es de esta manera, con un cuchillo, giran de un lado a otro para no perder mucha cantidad de zanahorias si lo cortan de la manera habitual como se pelan las papas, se podría decir.
y luego la lavan y la pasan por su extractor, obtienen el zumo. Este zumo se toman un vaso o medio vaso, o sea, lo que le salga en sus 3 zanahorias. El reto mío lo estoy haciendo con 3 zanahorias. Estas 3 zanahorias aproximadamente me sale un vaso de jugo de zanahoria. Yo saco cierta cantidad para la estimulación del cabello y me tomo el resto, aproximadamente me tomo medio vaso si es grande y un vaso si es pequeño. Bueno, aproximadamente unos 200 mililitros se podría decir que me estoy tomando de zumo de zanahoria en las mañanas. Ya, apenas me levanto, este es el primer vaso que yo ingiero para estimular el crecimiento de mi cabello tanto como por dentro y la aplicación por fuera. Entonces lo recomendable, chicas, es hacerlo de esta forma para ver si nos estimula muchísimo más el crecimiento de nuestro cabello. En cuanto a lo que es la zanahoria para hacer crecer nuestro cabello de una forma rápida y abundante según los posts, videos en YouTube, en fin, bueno, toda la información que pude recolectar en base a esto es que dicen que las zanahorias en nuestro cabello nos va a dar un grosor totalmente estupendo, que el cabello se va a tornar muchísimo más brillante, que mejora la circulación, que fortalece el crecimiento de nuestro cabello y además lo estimula a que crezca muchísimo más rápido y por supuesto que evite el quiebre. Este es uno de los tratamientos caseros que más están utilizando las chicas. ¿Por qué? Porque contienen tantas vitaminas como sea posible. Las zanahorias son beneficiosas al ingerirlas o también al agregarla a nuestro cabello. Esta nos ayudará siempre a tener una cabellera muchísimo más amplia. Tiene vitaminas como vitamina A, K, C, B6, B1, B3, B2, fibra, potasio, fósforo, etcétera. Es muy buena si la ingerimos y sobre todo si la aplicamos. Las zanahorias es un alimento muy bueno en nuestra salud, pero también se puede usar para la belleza, tanto como en la piel y el cabello. Si tú quieres tener un aumento del cabello, dicen consume muchísimas zanahorias y aplícala en el mismo a través de ciertas mascarillas. Estimula el crecimiento del cabello, haciendo que tu textura sea muchísimo más suave y dócil. Fortalece la raíz del cabello y evita que tu cabello se pierda, se quiebre, es decir, detiene también la caída del cabello. Entonces, según como dicen las blogueras de que estas mascarillas son estupendas para el cabello y que nos hace crecer nuestro cabello de una forma muy rápida, dejándolo actuar aproximadamente 20 a 30 minutos. Y por supuesto yo me quise decir, ¿esto es verdad o esto es mito? Entonces, por lo tanto, yo espero que este video les guste a todas ustedes y aprenda muchísimo más de las zanahorias, que les sirva para todo lo que desean hacer en su cabello. Recuerden que yo soy Rosy y estoy siempre para aportarte cosas buenas. Si tú eres nueva en el canal, llegaste aquí por casualidad, porque te compartieron el video, yo te invito a que te suscribas y no te pierdas absolutamente nada. Claro, no te olvides de darle clic a la campanita, si no, no te van a llegar nunca las notificaciones de que he subido un video nuevo y que quizás alguno de esos temas que yo tengo en mi canal te pueden servir y salvarte muchísimas cosas en cuanto a rizos, belleza o alguna otra cosa más. Bueno, hasta pronto.